Seguimos. Entonces, los contrastes naturales son estos. Y los extraños son metal, ¿sí? Y los metales normalmente encontramos como prótesis, ¿sí? O como cuerpos, ¿sí? O diferentes tipos de contrastes también que podamos colocar, que tienen mayor absorción y nos pueden dar otros tipos de imágenes, ¿ok? Un ejemplo aquí. Vemos una imagen, ¿sí? De una radiografía. Y aquí vemos otra imagen, ¿sí? Vemos otra imagen donde hay mayor absorción en esta región, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Probablemente porque hay alguna prótesis o una pulsera en esta región, ¿ok? Una imagen radiográfica de un pie, ¿sí? Dependiendo de la densidad, vemos entonces la densidad ósea, ¿sí? Como el hueso tiene en su interior otras porciones, vemos que hay regiones donde hay superposición de estructuras y donde hay superposición de estructuras hay mayor absorción, por lo que produce mayor opacidad, ¿ok? Una radiografía de rodilla, ¿sí? Vemos las superficies, ¿sí? En la radiografía, donde hay mayor densidad ósea, menor densidad ósea, inclusive podemos ver los cartílagos que tienen otra densidad, ¿sí? Y la densidad aire, que es totalmente radiolúcida, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos la densidad ósea y podemos ver aquí la superposición de densidades, viendo así a la rótula, ¿sí? Aquí está la rótula. Aquí tenemos densidad muscular, ¿sí? O de tejido blando y la densidad aire, ¿sí? Solo que esta placa, ya podemos decir que es una placa que está muy penetrada. ¿Por qué? Porque no podemos ver la densidad de la piel, ¿sí? Pero sí vemos la densidad ósea. O sea que hubo una penetración mayor en esta placa. Por lo cual hay porciones del hueso que inclusive no pudieron absorber todos los rayos. Por eso es que aparecen radiolúcidas. Esta placa no es una buena placa. ¿Por qué? Porque está muy penetrada. Yo no puedo ver todas las estructuras, ¿sí? Así también una placa de tóraco-abdomen acostada, ¿verdad? Paciente acostado. Podemos ver aquí las densidades óseas de la columna vertebral, ¿sí? Las densidades de aire dentro del tubo intestinal, ¿sí? Pero casi nada de las paredes abdominales, ¿sí? Una radiografía de tórax, ¿sí? Aquí vemos el corazón, cavidades pulmonares, vemos aquí la densidad ósea, vemos la densidad del aire dentro de los pulmones, por eso se vuelve más radiolúcido. Y aquí vemos al diafragma. Solo que aquí vemos mayor densidad, ¿por qué? Porque aquí está el hígado, ¿sí? Aquí estaría el estómago. Ahí, esta sería una radiografía anterior y esa es una radiografía lateral de tórax, ¿sí? Inclusive hay una densidad aquí que aparece en la radiografía de tórax femenina, que es la densidad de las glándulas mamarias, ¿sí? Suele aparecer también. Solo que es una placa que tiene mayor amplitud, ¿sí? Mayor cantidad de rayos X, pero muy poca penetración, ¿sí? Se puede ver bien los bronquios, pero muy mal el tejido óseo. Dependiendo de qué vamos a visualizar o lo que necesitamos visualizar, entonces podemos modificar también la intensidad y la potencia, ¿ok? Recuerdan, mayor kilovoltaje, mayor penetración, y mayor miliamperaje, mayor cantidad de rayos. Aquí, por ejemplo, vemos la radiografía de una pelvis, ¿sí? Para
poder observar los tejidos óseos. Y aquí vemos una densidad aire, por ejemplo, que se superpone a la columna vertebral. Podemos ver ahí la columna vertebral. Pero, ¿por qué ocurre eso? Por la superposición del aire. Recuerdan que cuando hay un material denso y hay superposición con un material menos denso, entonces disminuye la porción de absorción. ¿Ok? Vamos aquí el densidad aire, ¿sí? ¿Y qué sería esto? Esto es un dispositivo intrauterino, ¿sí? Un dispositivo intrauterino. O, por ejemplo, aquí al lado vemos una radiografía, ¿verdad?, de una prótesis. Este es el fémur, ¿sí? Y esto es una prótesis de cabeza de fémur, ¿sí? El hueso coxal. Y podemos ver las densidades musculares. Esto es una alta penetración. ¿Por qué? Porque estamos viendo la imagen principalmente de los bordes óseos y los de la prótesis, ¿sí? Y vamos a ver algunas imágenes que se utilizan también, rayos X. Ejemplo, la mamografía, ¿sí? La mamografía, por ser un tejido, por presentar diferentes tejidos, tiene dos patrones la mama. La mama tiene un tejido glandular, ¿sí?, que es este, que se encarga de producir los conductos galactóforos, ¿sí?, y luego al pezón. Pero entre esas porciones alveolares existe una porción de tejido graso, ¿sí? Esa porción de tejido graso queda entre el tejido alveolar, entonces hace que tenga una diferente densidad de la mama, ¿sí? Esto es una mamografía. Aquí vemos la densidad de la piel, la densidad del tejido alveolar y del tejido graso. Entonces, como vemos en la mamografía, las prótesis de esta manera, ¿sí? Las prótesis son más radiopacas y aparecen de esta manera en una mamografía, ¿sí? Entonces, la mamografía, los contrastes de uso médico, los contrastes positivos son los sulfatos de bario, ¿sí?, las sales iodadas, y los negativos, los contrastes negativos que hacen que la placa se vea más radiolúcida, son aires o gases inespecíficos, como el CO2. Ahora, doble contraste es cuando existe un contraste positivo más negativo. Esto responde a tu pregunta, Eleno. Entonces, cuando hay un contraste positivo más un contraste negativo, hace un doble contraste y eso hace que haya menor absorción de la imagen. Por ejemplo, este es un diagnóstico positivo de radiología. Contraste negativo, ¿sí? ¿Por qué contraste negativo? Porque hay una porción de aire dentro de la estructura y eso hace que haya menor absorción, ¿sí? Entonces, donde hay tejido más denso, hay mayor absorción de los rayos, y donde hay una porción de menor densidad, que es un contraste negativo, aparecen en la imagen. ¿Ok? Creo que respondí tu pregunta, ¿verdad? Esta, por ejemplo, es una neumocistografía, ¿sí?, tejido pulmonar. Ahí vemos, ¿sí?, el contraste o la porción del contraste negativo. Normalmente, contraste negativo dijimos que son aire o gases inespecíficos como el CO2. Aquí vemos una placa radiográfica, ¿sí?, y esto es el esófago. Esto es un estudio contrastado. Entonces, se hacen y se toman varias imágenes radiográficas. Esas imágenes radiográficas en el momento de la deglución, ¿sí?, luego de la deglución con el tejido de bario, ¿sí?, el esfínter de
la porción del orificio inferior del esófago, ¿sí? Al momento de la dilución, cómo pasa el de Mario. Entonces a esto y luego de la dilución. Con esto podemos ver el tránsito dentro de los tubos digestivos, ¿ok? O hacemos algunos estudios contrastados también cuando queremos ver alguna estructura. Por ejemplo, se pueden hacer algunos estudios contrastados a nivel ginecológico. Aquí vemos el útero, por ejemplo. Se colocó el contraste y da que esto quede con mayor densidad, ¿sí? Aquí está el medio de contraste. Se coloca entre el cuello uterino. Se muestra el útero, ¿sí? La trompa izquierda, la trompa derecha, ¿sí? U otros medios de contraste que también se pueden usar en la mama a través del pezón, ¿verdad? Vemos cuando hay alguna obstrucción o se pueden hacer los estudios contrastados. Estos son estudios contrastados de arteriografías. Se aplican un tipo de contraste positivo en el paciente, ¿sí? A través del sistema endovenoso. Por ejemplo, se coloca yodo. Eso va por las arterias y muestra todo el árbol, ¿sí? Arterial. Esto, por ejemplo, es el diagnóstico de una estenosis de la arteria renal. ¿Vieron? Aquí está la arteria abdominal, la arteria renal, y aquí vemos una estenosis, que es la disminución del calibre de la arteria renal, ¿sí? El diagnóstico por imágenes del aparato urinario se utiliza en la angiografía, ¿sí? O la aortografía. La visualización de arterias renales, ¿sí? Desde el nacimiento. La estenosis de arterias renales son una causa muy frecuente de hipertensión arterial, inclusive en la hipertensión arterial maligna, ¿sí? Se pueden realizar arteriografías también donde haya sospecha de aneurismas, ¿sí? Se puede hacer arteriografía de la porción, esto es un cráneo, ¿sí? Esta es una arteriografía de la carótida derecha, ¿sí? Y normalmente miramos ahí si hay alguna aneurisma o dilatación o si hay también alguna estenosis, ¿sí? A nivel de la vesícula también se pueden hacer algunas de la vesícula urinaria se pueden hacer estudios de contraste, ¿sí? Se coloca a nivel endovenoso también y el paciente luego empieza a orinar el contraste. Entonces va mostrando toda la porción de las vías urinarias. Esto es una vejiga, ¿verdad? Y aquí vemos, por ejemplo, la uretra, ¿sí? Esto sería el flujo miccional del paciente. A esto es lo que llamamos anatomía, radiología funcional, ¿sí? Podemos ver la funcionalidad renal, la funcionalidad de las vías urinarias del paciente, ¿ok? Y aquí vemos diferentes densidades, ¿sí? En prótesis que se pueden utilizar. Estudio contrastado con varios de colon, ¿sí? Se puede ver la porción colónica con el contraste. Aquí es doble contraste. Se utilizó un contraste endovenoso para poder mostrar las paredes del tejido digestivo y también se utilizó un contraste por vía oral. En caso suele ser sulfato de bario. Esto es un estudio de doble contraste, ¿sí? Dos tipos de contraste se utilizaron para poder producir esa imagen. Miren qué magnífica la imagen radiológica, ¿sí? Para el estudio del ángulo esplénico o tránsito intestinal, ¿sí? Ciego. Esto es ciego. Ángulo hepático del colon, ¿sí? Esto es una uretroradiografía, ¿verdad? Es la porción funcional. Aquí se empiezan a producir, el paciente empieza a orinar, por decir así, el contraste, y empiezan a aparecer las imágenes, ¿sí? Aquí vemos los cálices renales, por donde se empieza a producir la orina.
la pelvis renal y el uréter. Vemos todo el uréter. Cuando llegue a la vejiga también va a aparecer la vejiga con el material de contraste, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el riñón izquierdo, ¿sí? Y esta imagen es muy interesante porque a veces en algunos pacientes encontramos una imagen así en el riñón, con esta forma. Y es un cálculo gigante que se llama cálculo coraliforme, que toma toda la pelvis y se produce por oxalato de calcio, ¿sí? Es un cálculo gigante. Eso se opera o se rompe por litotripsia. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen donde se aplicó contraste y podemos ver el estrechamiento del uréter. ¿Por culpa de quién? Por culpa de una porción más densa, que es un cálculo, ¿sí? Este es un cálculo o una litiasis, ¿sí? A nivel de las vías urinarias. ¿Cómo se ve muchas veces en la placa? Se ve así. Solo que los cálculos tienen que ser mayores a 5 milímetros para que podamos distinguir de buena manera, ¿vieron? Este es el uréter izquierdo, ¿sí? Y aquí está el cálculo, en la zona de estrechamiento, ¿sí? O sea, una zona de estrechamiento del uréter. Entonces, la patología convencional, cuando indicamos una radiografía, la radiografía es el método más utilizado como primera imagen. Lo primero que solicitamos es una radiografía para poder tener una idea de la patología. Entonces, en el tórax se usa como imagen inicial de diagnóstico. Huesos en traumatología, abdomen en urgencias para poder ver si hay fracturas, si hay trauma, cuerpos extraños metabólicos, en la radioscopía, en estudios funcionales y principalmente en los estudios contrastados, ¿sí? En los estudios digestivos altos y bajos, en las angiografías, cateterismos y estudios del árbol urinario, así como estuvimos viendo. Entonces, ¿cuáles son las desventajas de la radiología convencional? ¿Sí? Las desventajas de la radiología convencional son las limitaciones en niños y embarazadas, ¿sí? Porque no lo podemos usar. ¿Por qué? Por ser ondas electromagnéticas y ser rayos ionizantes. No define muy bien partes blandas, no define músculos, cartílagos, órganos abdominales, pero sí define muy bien las densidades óseas. Puede haber superposición de imágenes, ¿sí? Todo en un solo plano, y ahí no podemos distinguir los diferentes órganos. Las estructuras se definen por conocimiento de la anatomía, ¿sí? Entonces es primordial en imágenes el conocimiento de anatomía. Y la utilización de contrastes. Los pacientes pueden producir reacciones adversas al contraste y pueden producir un shock anafiláctico, ¿sí? Desde ya, muchas gracias. Espero les haya gustado la clase y estamos a las órdenes cualquier cosita.